Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. Me canso ganso. Andrés Manuel López y sobre todo Obrador. Independencia, reforma, revolución. ¡Viva México, cabrones! Cuarta transformación. De la guerrilla, un reportero le preguntó al presidente acerca de qué pasaba aparte de otro tipo de problemas que hay en el país. Se hablaba de la legalización de la marihuana, se hablaba también de otras drogas, se hablaba también de la amapola, que bueno, pues ahí en el campo, sobre todo en el sureste y sur, que será pues el noroeste del país, hay plantíos de este tipo de estupefacientes y que pues debido a que si se legalizan por ahí va a haber movimientos sociales, políticos y de otro tipo. Y aquí al reportero se le ocurrió preguntar qué iba a pasar en caso de que se legalizaran, que por ejemplo que hay otro tipo de actividades que él llamó como grupos guerrilleros y también narcoguerrilleros, que bueno, pues el presidente le contestó que pues no, que no hay indicios, no hay señales de que actualmente en el país haya guerrilla activa. Si bien ahí está el ZLN, él no dijo eso, solo digo yo, el ZLN está ahí pues en alguna zona de Chiapas, y bueno, tiene algunos grupos de simpatizantes en pues muchos estados de la República, iba a decir en todo el país, pero creo que no es en todo el país, solamente en algunos estados. Y pues, pero han hecho más bien que acciones guerrilleras, han hecho acciones políticas, acciones de información, acciones organizativas, y pues no va más allá de el organizarse, de salir. Hace como que será un medio año hicieron una demostración de fuerza en donde sí se veía una gran cantidad de indígenas, sobre todo marchando, como mostrando de que sí hay presencia ahí. Y pues el otro aspecto que se han encargado de realizar es pues la escuelita zapatista, otras actividades en los diferentes caracoles que hay, pero no hay actividad guerrillera. Los otros grupos que se mencionaban, el ERPI, pues apareció hace algunos años, tuvo por ahí algunas entrevistas, hubo fotografías, creo que algunos videos también por ahí, pero pues no hubo no hubo en realidad ninguna acción guerrillera de tomar las armas y tomar algún poblado, tampoco. El EPR, que era otro de los grupos que por ahí se decía que tenía fuerza, pues tampoco últimamente se ha mencionado. El presidente decía que esto se debe a que pues ahora en la cuarta transformación, en su gobierno, se está trabajando para los pobres, se está trabajando para las clases bajas también, no nada más para las clases altas como se hacía en el régimen pasado, en donde pues las clases bajas ni contaban, simplemente se trabajaba de arriba para abajo, y ahora bueno, pues se está trabajando de abajo para arriba, también sin olvidar que bueno, hay acción también para la gente de la clase alta, de la clase media alta también. Y esto, bueno, pues al trabajar de abajo hacia arriba, bueno, pues ha menguado un tanto la acción de grupos inconformes desde abajo, que cuando no ven alguna salida, digamos, alguna salida que no sea legal, más bien, bueno, pues ellos tratan de hacer algunas acciones ilegales, como el de pues armarse, el de hacer grupos, el de querer hacer incursiones en algunos poblados, y pues ahí es donde está el origen de estos grupos guerrilleros, que bueno, pues en la tradición mundial
hay muchos ejemplos en todo el mundo, o hubo muchos ejemplos en todo el mundo, porque después, bueno, pues prácticamente en el mundo están desaparecidos. Solamente de lo que ahorita se sabe, pues en Colombia hay algunos grupos que todavía están activos, pero pues han sido cooptados por el gobierno, por el sistema. Ha habido mucha violencia ahí en Colombia. Ha habido muchos líderes muertos en este año, el año pasado, pero pues no hay una presencia que se diga fuerte de algún grupo guerrillero que haga incursiones, pues no la ha habido. En Latinoamérica, bueno, pues ya desde los 50s el clásico es Cuba, con el Che y con Fidel, que bueno, en el caso de ellos, bueno, pues hubo un triunfo ahí de la guerrilla al obtener el gobierno de Cuba. Posteriormente hubo en varios lugares del mundo, o bueno, anteriormente ya había habido también otros, está el caso de Mao Zedong, la organización maoísta allá en China, en Corea, en Vietnam, en varios países, inclusive de ahí del Cuerno de África, en Somalia, Eritrea, por ejemplo, en Uganda también. Pues ha habido intentos, o más bien no hubo intentos, más bien hubo realmente una guerrilla que estuvo activa, pero fue en el siglo pasado, allá por los 70s, 60, 70, 80s, y pues ya en América Latina solamente la última incursión que triunfó pues fue la de los sandinistas en Nicaragua, en donde se instauró un gobierno pues de izquierda. Después, bueno, pues la derecha volvió al poder y actualmente hay todo un enfrentamiento entre izquierda y derecha, pero pues no va más para allá. En Sudamérica, bueno, pues sí hubo también varios intentos, pero fue allá en la primera mitad del siglo XX. Actualmente no se habla de guerrilla. Hubo también guerrilla urbana ahí en varias capitales de Sudamérica, pero pues se fueron sofocados, fueron sometidos, y esto debido a que ayer se revivió esa parte que ya parecía olvidada y que sin embargo pues va a ser una forma de lucha para los más desposeídos cuando ven que los gobiernos realmente pues los tienen olvidados, los gobiernos no los apoyan, o los gobiernos los tratan de combatirlos o tratan de reprimirlos, y bueno, siempre hay una respuesta en el ser humano para defenderse, y así es como a veces comienzan estos grupos. En México, bueno, pues el siglo pasado hubo al menos, estuvo Lucio Cabañas, estuvo también allá en Guerrero Genaro Vázquez, después hubo un intento de guerrilla allá en Chihuahua. En la misma capital del país hubo la Liga 23 de septiembre, que bueno, se extendió a algunos otros lugares, pero no hubo para más. En Nuevo León, ahí está el capítulo, ese capítulo que le costó el trabajo al camarada que dijo que los guerrilleros eran héroes, y que pues por ahí la prensa oficial e inclusive la no oficial, bueno, pues se le fueron encima y tuvo que dejar su cargo por hablar bien de la guerrilla. Entonces, y en realidad, bueno, pues ¿qué es la guerrilla? Bueno, pues no es más que el intento de jóvenes o personas que toman conciencia social y política de que no hay una manera diferente de cambiar las condiciones de vida, y optan por las armas, optan por armarse, optan por hacer un grupo organizado, y pues tratan de tirar al gobierno que está en turno, pero pues no es tan sencillo, más en la actualidad, en donde la tecnología ha crecido muchísimo de parte de los gobiernos capitalistas, imperialistas, y pues obviamente un hombre con un rifle ya no puede hacer casi nada, o aunque sean 1000 hombres con rifles, pues es muy difícil porque existe el espionaje, existe
esa tecnología que les permite ver a través de las paredes, que les permite infiltrar gente en diferentes grupos sociales, en diferentes estatus, y pues eso es lo que hace casi imposible que haya un movimiento guerrillero en la actualidad, que no se niega que ahora que hay una crisis mundial y que está en decadencia el neoliberalismo y que probablemente las condiciones de vida en unos años empeoren en algunos lugares, pues tampoco se descarta que haya algunos grupos que quieran tomar el poder a través de las armas, no se descarta, pero pues es muy remoto que en la actualidad estos grupos triunfen, debido al avance tecnológico, debido a que también pues casi es un suicidio eso de lanzarse a un grupo guerrillero, aunque ha habido excepciones de triunfo. Ha habido triunfos allá en Corea, en Vietnam, en África, en China, aquí mismo en México. Bueno, pues nuestra revolución mexicana también estuvo nutrida por incursiones si no de grupos guerrilleros, sí de grupos armados como el zapatismo y el villismo y otros, que en sí pues no se les llamaba guerrilleros, pero sí hacían algunas acciones de guerrilla. Y bueno, vamos a ver un pequeño video de la pregunta que le hicieron ayer al presidente respecto a este tema, y ahorita regresamos para comentar pues algunas cosas. ¿Qué tiene usted de reporte sobre los grupos guerrilleros en nuestro país, presidente? Que hay tranquilidad y paz en todo el país, todo el territorio. No tenemos ninguna información de grupos armados, guerrilleros en el país. La gente está optando por la participación ciudadana, pacífica, está sintiéndose representada por el gobierno como nunca, de modo que no existe una oposición al gobierno, una oposición armada, ¿sí?, en ninguna parte del territorio. Lo que tenemos pues son las bandas de la delincuencia organizada, pero es otro asunto completamente distinto. En el caso de la guerrilla no hay información, no hay indicios de su presencia, repito, en ninguna parte del territorio nacional. Hay paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y lo más importante, hay confianza en el gobierno. Yo puedo recorrer todo el país sin guardaespaldas, sin ir en carros blindados, y en todos lados hay respeto al gobierno, cosa que agradezco mucho, porque a todos nos conviene llevar a cabo los cambios de manera pacífica en beneficio del pueblo. Bueno, pues ahí la respuesta del presidente respecto a esa pregunta de qué pasa con la guerrilla, si hay guerrilla en México. Pues él tajantemente dijo que no hay indicios, no hay señales de que haya grupos guerrilleros armados en el país. Y pues bueno, habría que esperar estos días si no hay por ahí una respuesta de estos grupos, como diciendo pues sí estamos, aquí estamos, y pues no es posible que no haya. Bueno, tal vez ellos lo digan, pero pues sí, todo indica que no hay notas de que haya grupos guerrilleros en el país. Por ahí el otro día había una nota precisamente en el diario Revolución 3.0, en donde se decía que en un portal de la derecha, en el eje central, se aseguraba que el EZLN prepara un nuevo levantamiento
para confrontar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues esta nota ya tiene, no tiene mucho tiempo, fue el 29 de octubre, noviembre, un mes y medio, que por ahí se decía que podría haber movilizaciones de zapatistas, pero pues hasta ahorita no ha habido nada, no ha habido indicios, no ha habido presencia. Y aquí está la nota. Pues sí ha habido, sabemos que ha habido efervescencia allí en varios lugares de Chiapas, en donde ha habido violencia, pero pues hasta ahorita no ha habido ninguna muestra de que estos grupos, bueno, otros grupos guerrilleros o realmente guerrilleros existan o estén ahí todavía, como el EPR, el ERPI. Lo que sí, bueno, pues el que existe, aunque no necesariamente como un grupo guerrillero, pues es el EZLN, que más bien es una fuerza pues política, una fuerza política especializada en los sectores indígenas y bueno, también urbanos en algunos lugares, pero pues se decía que integrantes de organizaciones, colectivos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, pues iban a organizarse y que bueno, pues ahí los comandantes Moisés, Gandhi, y se habla de un nuevo grupo San Gregorio, autónomo de Lucio Cabañas. Pues por ahí empezó a surgir información, pero pues muchas veces sabemos que la información que se suelta a veces tiene otros objetivos, no necesariamente el que vaya a ser una verdad. A veces pues se intenta hacerlo y no me refiero a organizarse y a mostrarse, y a veces no funciona. Yo creo que no hay tanta efervescencia de parte del ZLN, porque por ejemplo lo que pasó en Huesca ahí con la termoeléctrica, en donde fueron desalojados o al menos fueron invitados a irse un grupo que tenía ahí un campamento en la termoeléctrica, pues ya no los quitaron o ellos se fueron, ahí sí no se sabe exactamente, para continuar con el tramo del gasoducto que faltaba para echar a andar esa termoeléctrica. Y pues todo indica que no hay tanta fuerza, porque si hubiera tanta fuerza de parte del ZLN hubieran hecho alguna declaración desde la Selva Lacandona, o también hubieran hecho una demostración de fuerza tanto allá en la Selva Lacandona o en algunos lugares, como también ahí en el estado de Morelos, en donde sí hay algunos grupos de campesinos que pues están favorecen o son simpatizantes. No sé si hay una forma de afiliarse o cómo se organizan, pero si hubiera habido una respuesta tal vez contundente para decir aquí estamos para defender Huesca, la termoeléctrica, y tal vez inclusive volver a retomarla, pero no hubo esa ni siquiera declaraciones oficiales del ZLN. Por allí hubo declaraciones de Gilberto López y Rivas, en donde salieron 2 o 3 notas en la jornada, pero no hubo más allá de eso, o al menos que se estén esperando a organizarse y hacer alguna muestra en algunos de estos días. Pero bueno, ya no serían unas muestras de guerrilla, ya serían una muestra de pueblo organizado, de campesinos organizados, de indígenas organizados, y no necesariamente de guerrilla, como se lanzó la pregunta al presidente el día de ayer, y él pues respondió que prácticamente no se tienen señales, no se tiene información de que haya grupos guerrilleros organizados en México. Probablemente por ahí pues sí haya habido personajes que tuvieron alguna experiencia hace mucho tiempo, que bueno, pues les queden ganas todavía por ahí de organizar a la gente en algunos lugares, pero pues aparentemente con la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, pues esas situaciones se están curando, ya no hay esa ansia de
hacer ese tipo de demostraciones. Inclusive pues quienes sí tienen ansias de hacerlo es la derecha, pero bueno, ya no serían grupos guerrilleros, ya más bien serían gentes pagadas como el Frena, en donde pues lo que hicieron es tratar de quitar al presidente antes de que se venciera el plazo constitucional, antes de que cumpliera los 2 años de gobierno, y por eso hicieron esa demostración ahí en el Zócalo, para ver si, como dicen, si era chicle y pegaba, y si otros sectores también se animaban a protestar o a unírseles, lo cual pues fue un sueño guajiro de Gilberto Lozano y de pues la gente que le paga a él también, los grupos que están detrás de esas incursiones de la derecha para hacer demostraciones de poder, que pues hasta ahorita han sido caricaturescas. No ha habido una reacción opositora de buen nivel, ha habido más bien pues demostraciones que no van allá más de reunirse, gritar, inclusive gritar algunas barbaridades que no están de acuerdo con la realidad, o hacer cartulinas y mensajes inclusive mal hechos que no tienen mucho que ver con la realidad de lo que está pasando en este gobierno, en este país, y que bueno, pues a veces o muchas veces dejan en ridículo a los quienes participan en esos grupos, como el Frena y sus caravanas con automóviles pues de lujo en algunos lugares, con gente burguesa, gente que se ve que no tiene necesidades fuertes, que van ahí pues por sus convicciones propias, y que bueno, pues pueden estar equivocadas desde nuestro punto de vista, pero bueno, son sus convicciones y ahí las tienen. Y bueno, eso es lo que les quería decir. Me despido de ustedes, muchas gracias, y esperemos por aquí seguir haciendo algunos videos. Muchas gracias.